Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a partir de este instante a nuestra charla Coaching con programación neurolingüística para conseguir objetivos en la vida desde el punto de vista de los abogados en habilidades entonces de comunicación de calidad. Recuerden mi nombre, Mauricio González Ruiz, coach con programación neurolingüística, y vamos a iniciar de inmediato viendo en pantalla esta frase que nos invita entonces a reflexionar sobre la manera en que concebimos el funcionamiento nuestro como personas. Atención, tanto si nos volvemos inconscientes, es decir, procesos mentales automáticos y de acción también automáticos con el tiempo, o por una información inicial sin darnos cuenta, por eso inconsciente, automático, que nos encerramos en una sola interpretación de esa información. Lo escribió el señor Langer. La idea aquí es generar en usted, señor abogado, señora abogada que me ve, pensamiento reflexivo en relación a la exactitud con la que estamos interpretando una realidad específica. ¿Es esa realidad la que en verdad corresponde a los hechos? Es una muy buena pregunta. Y sin más, vamos a continuar con este entrenamiento para abogados. Y hoy tengo 6 preguntas importantes en estos 10 minutos, 6:15 a 6:25 de la tarde hora de Colombia, que veremos en pantalla de inmediato, y haremos algunas consideraciones generales al respecto, y luego veremos otro tema muy interesante. Bien, veamos estas preguntas iniciales. ¿Usted que me ve es abogado o abogada? ¿O pretende serlo? Mi pregunta es: ¿qué emoción surge en su cerebro, en su pensamiento, cuando usted se autodetermina como abogado o abogada? ¿Cuál es esa sensación general? ¿Es bonita? ¿Es de duda? ¿Quizá de arrepentimiento? ¿Es una magnífica emoción? ¡Qué bueno! Vamos bien. ¿Por qué? O más que por qué, ¿para qué se hizo usted abogado o abogada? ¿Cuál es entonces su objetivo en función de su proyecto de vida al ser o estar en formación como abogado o abogada? ¿Y cómo se siente? Es un indicador poderoso. Veamos otra pregunta al respecto. ¿Para qué? Ya la habíamos hecho. Continuemos. ¿Cómo? Además de identificarse como abogado, es decir, su rol. Usted es distinto, es un ser humano. ¿Para qué se hizo abogado o abogada? ¿Cómo está ejerciendo su profesión como abogado o como abogada si ya está titulado? Y o si es estudiante, ¿cómo es que se está preparando? ¿Cómo es que se está estructurando como abogado o abogada? Y una vez más, ¿cómo se siente al respecto? ¿Cuándo funge usted como abogado o abogada o estudiante de derecho si está en proceso? O si ya se graduó y está haciendo un estudio adicional, un postgrado, una maestría, un doctorado, en fin. ¿Cuál es la emoción que usted siente al ejecutar esas estrategias que le están llevando a acabar de estructurar su rol, su profesión como abogado? ¿En dónde
ejerce usted su profesión. Es abogado solo cuando ingresa, a los despachos judiciales o las 12, 15 o más horas que diseña o mejor destina usted a ejercer su trabajo. Se comporta, es decir, piensa, siente, habla y funge o funciona como abogado. ¿Y por qué? O mejor, ¿para qué? Porque también es importante, pero es mucho más importante el para qué. Mi pregunta como coach entonces es, a las respuestas a esa pregunta, a esas 6 preguntas, en general, ¿cómo las vive? ¿Se siente feliz, orgulloso, realizado o realizada? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué sabe que hace muy bien? ¿Qué está en proceso de adquirir como habilidad complementaria que lo puede llevar o la puede llevar a ser aún mejor abogado o abogada? ¿Qué dicen sus compañeros, incluso sus clientes, respecto de la forma en que usted interactúa? Estas son habilidades de comunicación, además del muy importante conocimiento académico. También lo es el saber transmitir y proyectar una imagen que hay de su ropa, su vestimenta, su actitud, la forma entonces como usted se comunica. Recuerda videos anteriores, el tema de las tendencias de personalidad, muy importante, el tema de los pilares fundamentales de la programación neurolingüística, y allí hablamos de el rapport, sintonía o acompasamiento. Hablamos de los canales de percepción, es decir, los 5 sentidos: visual, auditivo, kinético, gusto y tacto, por supuesto. Hablamos también del objetivo que usted como abogado tiene, no solamente como en función de su proyecto de vida, sino la estrategia jurídica específica que usted escoge cada que tiene un caso y pretende sacarlo adelante de manera profesional. Y el último elemento de esos pilares, dijimos, es la flexibilidad para adaptarse estratégicamente a X o Y ambiente, cualquiera que sea, y así elevar entonces las posibilidades de conseguir esos objetivos que pretende en el mundo jurídico. Y finalmente, permítame mostrarle esta presentación en pantalla, esta diapositiva que vamos a ajustar, para recordarle cómo es de importante entender cuáles son los principios propios del Estado Social de Derecho y sus esferas de intervención. Todo esto tiene relación directa con su profesión como abogado, y es importante recordarlo para que de forma automática ello salga o se ponga en operación cada que usted funge como abogado. En este último minuto vamos a decir entonces finalmente que los principios del Estado Social de Derecho en general son, que le corresponde por supuesto al Estado, y es lo que usted va a demandar del Estado en cualquier jurisdicción en la que esté litigando, o de acuerdo a su rol, intervenir para que se garantice la libertad y la justicia material mínima para cada persona, fundamentado en los principios y valores que ya vimos hace 8 días, parte de ellos, en la charla anterior. Entonces, son derechos colectivos, esos principios que buscan beneficiar entonces a la sociedad en general, económicos y sociales y culturales, y además los derechos fundamentales que vimos puntualmente la semana anterior. Garantizar la seguridad en todo sentido, económica, en la integridad física, las libertades y las garantías, la administración de justicia y una intervención mucho más amplia del Estado, muy buenas noches, en la vida nacional, y en consecuencia la rama judicial. Podríamos decir que con la constitucionalización del derecho común se privilegió justamente en defensa de ese Estado social de derecho. Pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho, y eso tiene toda un cambio esencial
dogmático y filosófico, que es importante tener en cuenta en el trabajo. Pues obviamente la soberanía cambió de la nación a los ciudadanos, al pueblo. Entonces hablamos de democracia participativa, cuyo más importante principio es la solidaridad, tanto económica como social, que es tarea del Estado no hacerla, sino brindar las oportunidades para que las personas podamos desarrollarnos de acuerdo a nuestros gustos y a nuestras posibilidades. Y por supuesto en el eje, en el centro más bien, está como eje principal la dignidad humana como libertad material y por supuesto la legitimación para la defensa de los derechos fundamentales y las 4 esferas de intervención de ese concepto de Estado social, pues justamente social, los derechos fundamentales, el pluralismo y la diferencia, la esfera axiológica para evitar la pobreza extrema, para procurar la redistribución de la riqueza, que existan mínimos al menos materiales. El Estado entonces tiene una obligación moral, es decir, de conducta, de defender los derechos fundamentales con participación de las personas y finalmente, o más bien penúltimo, la esfera económica, que por supuesto busca que funcione, que haya forma en que esta sociedad capitalista pueda funcionar en igualdad de condiciones para todos y finalmente, ahora sí, el tema o la esfera jurídico-política que tiene como su fuente principal, como es obvio, la Constitución con su valor formal, su valor material y los jueces tienen entonces, ahora que se constitucionalizó formalmente el Estado Social de Derecho, o mejor, el derecho común, la Corte Superior, la Corte Constitucional, tiene la misión de defender esos derechos fundamentales y el Congreso garantizar desde el punto de vista legislativo que esto se lleve a cabo. Muy bien, como pueden ustedes darse cuenta, buenas noches don Hermes, qué gusto que esté aquí en esta transmisión. Este concepto de Estado Social de Derecho necesariamente tiene que estar, y no es una opción, es una obligación, es un deber de todo profesional del derecho, inclusive digo yo, de todas las personas, que se esté siempre presente en toda propuesta de solución, en toda demanda, en toda contestación en el ámbito civil o en los procesos penales o en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, si es el derecho laboral, o de la normalización de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos si se trata del derecho administrativo. Esto tiene mucho tema, por supuesto. Hemos llegado ya al final de esta muy corta charla de 10 minutos sobre coaching o entrenamiento para abogados en habilidades de comunicación de calidad. Como siempre, quedo pendiente del chat para sus comentarios, sus propuestas de temas, sus opiniones, sus preguntas y nos reencontramos nuevamente en 8 días para continuar hablando de estos importantes temas. Vea nuevamente el video, socialícelo para que otras personas, abogados o no, lo aprovechen, lo recuerden, lo reflexionen y miren de qué manera pueden ser todavía mejores abogados para solucionar entonces todas estas situaciones que se nos presentan en la vida diaria en comunidad. Muchas gracias por su atención y nos reencontramos entonces en 8 días. Hasta pronto.